aquí. Isaías 10:1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Estamos diciendo que el libro de Isaías capítulo 10 es una continuación de los capítulos anteriores. En los capítulos se está dando una profecía en contra de la nación de Israel, el reino del norte, de los sirios, cuya capital es Damasco, pero también principalmente, que es donde vivía Isaías, en la nación de Judá, que era el reino del sur, les está reprendiendo y les está profetizando por causa de que ellos estaban poniendo su confianza en los asirios para que los librara del ejército confederado entre los sirios y los israelitas. Yo sé, hermanos, que es un poco complicado estudiar este tipo de profecías debido a que en cierta manera podemos decir nosotros, hermanos, que está un poco revueltito, un poco, ¿qué podemos decir nosotros? Complicado el poder asimilar, el poder coordinar toda la secuencia de los eventos y las profecías que se describen allí en el libro de Isaías. Y bueno, todo es porque necesitamos nada más seguir la secuencia y el contexto de los pasajes, y de esa manera podemos comprender mucho mayor. Eh, mm, estoy aquí solicitándole a ChatGPT a ver si nos hace un mapa para ubicación de algunas ciudades que vamos a estar viendo ahorita, y nomás que me lo hizo muy pequeñito, a ver si lo podemos poner ahorita. Pero bueno, el caso es, hermanos, que se anuncia que viene estos ejércitos. Esto vamos a remontarnos para entrar un poquito en contexto, ya que hemos estado un poquito atrasados, un poquito pausados en la secuencia de los programas, pero en el capítulo 7, versículo 1, aconteció en los días de Acaz, esto es 735 antes de Cristo, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, este es reino del norte, y Peca, hijo de Remalías, de la nación de Israel. Siria estaba al norte de Israel, Peca estaba al norte de Judá. Ellos se aliaron, y dice la Biblia que ellos se juntaron, subieron contra Jerusalén para combatirla y no pudieron tomarla. El plan de ellos era atacar Judá porque ellos habían invitado, tenemos el contexto que ya lo habíamos leído en 2 de Reyes 16, 1 al 9, ellos querían atacar juntos a los asirios, el reino que estaba creciendo y estaba dominando toda esa parte del mundo en ese tiempo. Entonces pensaron ellos, si nos unimos, nos aliamos, Judá, Israel y Siria, podemos combatir a los asirios y destruirlos. Babilonia todavía ni figuraba mucho en el mapa, era una nación pequeña que estaba en crecimiento. Entonces se alían, como Judá no quiso juntarse con ellos, el rey Acaz no quiso juntarse con ellos, no quiso aliarse con ellos, pues resulta que ellos dos se juntaron para pelear contra Judá, reino del sur, para quitar a Acaz y poner a otro rey. Aquí mismo dice en versículo 6, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Este era un títere que ellos querían poner para usar y disponer el ejército de Judá y ir en contra de los asirios. Dios manda a Isaías a decirle a Acaz, hey, no tengas miedo. Dios no va a dejar que eso suceda. Dios los va a detener. Mire, versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque ellos van a ser destruidos. Y Dios le dice, no, don't worry, no te preocupes, calmado, tranquilo. Yo voy a protegerte, yo voy a salvarte. Pero Acaz no confió en la promesa de Dios. Aunque Dios le dijo, pide una señal para ti. Y ahí es donde se da la profecía de Isaías 7:14, que Acaz dijo, no, yo no voy a pedir señal, no voy a tentar a Dios. Dios enojado, Isaías enojado de parte de Dios le dice, mira, le has sido molesto también a Dios, por tanto el Señor mismo te dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Recuerde que hay una profecía en este versículo de doble cumplimiento, que nace un hijo, una profecía inmediata, incompleta, su cumplimiento, porque la esposa de Isaías ni era virgen,
ni le puso por nombre Manuel a su hijo, pero era una señal de un cumplimiento parcial de la profecía que nacería un hijo, el hijo de Isaías, y que antes que ese hijo pudiera decir papá o mamá, Dios se iba a encargar de destruir a los sirios y a la nación de Israel que se habían juntado contra Judá. Pero el cumplimiento total de esta profecía, obviamente sabemos que es la venida del Mesías. En Mateo capítulo 1 se describe totalmente el cumplimiento en el nacimiento de Jesucristo, que sí nació de una virgen y cuyo nombre sí fue Emanuel, no literalmente le pusieron Emanuel, pero el cumplimiento era Dios con nosotros, Dios haciéndose carne. Ya explicamos todo eso y si le interesa, vaya al capítulo 7. Pero estoy contextualizando que en el capítulo 8 Dios da una advertencia porque Acaz, a pesar de que Dios le está dando señales y le está dando profecía y le está dando promesas, Acaz no confió en la promesa de Dios y fue y buscó la ayuda de Asiria para decirle, oye, defiéndeme contra estas dos naciones. Y los asirios invadieron Damasco, la destruyeron, mataron al rey de, de Siria y luego atacaron el reino del norte de Israel y lo empezaron a dominar en un lapso de 10 años. La nación de Israel fue totalmente asolada y llevada cautiva a otros lugares, a otras naciones. En el 722 después, antes de Cristo, se cumple la destrucción total de Israel, el reino del norte, entre 722 y 721. Entonces Dios cumple sus promesas, pero el problema es que Acaz no había confiado en Dios. Ahora Dios anuncia un juicio en contra de Judá por haber confiado en Asiria en lugar de confiar en Dios. Y esto nos trae mucha enseñanza a nosotros. En el capítulo 9 se cumple parcialmente la profecía descrita en el capítulo 7 y nace en ese tiempo, ¿verdad? En el capítulo 8 nace el hijo, de Isaías, que es Maher Salal Hasbaz, el nombre más largo en la Biblia, a propósito, como dato entre paréntesis. En el capítulo 9 se profetiza un descanso, que no siempre habrá tinieblas, aunque Dios anuncia tinieblas en el capítulo 8 para Judá. Dios promete liberación y promete el nacimiento del Mesías en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y los nombres que explicamos detalladamente en el último programa que tuvimos. Entonces el capítulo 10 es una continuación de esta profecía y comienza con una declaración, le llamamos onomatopeya, es una figura literaria que esta palabrita hay, más que una expresión de dolor, es un anuncio de juicio en contra de personas que vivían en Judá, que eran la principal razón de juicio por la que Dios trataría contra su pueblo. ¡Ay, pobres de ellos! Es una advertencia de juicio contra aquellos que dictaban leyes injustas y prescribían tiranía. En la nación de Judá, específicamente, aquí enseña la palabra de Dios cómo sus gobernantes estaban inventándose leyes y estaban prescribiendo ordenanzas para aprovecharse de la gente pobre, vulnerable, dado que el país estaba en completa ruina, estaba siendo invadido por todas partes, principalmente por los asirios. Acababa de pasar un sitio de Israel y de Israel y de Siria, y habían quedado en una devastación. Entonces, cuando el pueblo se está cayendo a pedazos, muchas veces sus políticos, o en este caso sus gobernantes, sus jueces, empezaban a inventarse leyes recaudatorias, leyes de tiranía para oprimir más al pueblo, para beneficiarse de ellos. Y mire lo que dice ahí el versículo 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías. Pero note aquí el versículo 2. Para apartar del juicio, la palabra aquí es la palabra mishpat, juicio, para apartar del derecho, para apartar, como que se puso borrosa la cámara. A ver, permítame. Disculpe que haga eso, pero a veces como que le faltan lentes a la cámara. Para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Las leyes que estaban prescribiendo era para recaudar más impuestos,
pero también estaban abusando de la autoridad y estaban, pues obviamente, aceptando corrupción para poder no dar juicio a los pobres y hacer favores a los más ricos, a los más prósperos, y en cierta manera, hermanos, un gobierno corrupto que aprovecha su posición para poder, este pecado se le llama transgresiones, pero se le llama también perjurio. Cuando ellos están, más bien, tiene otro nombre, se le llama prevaricación, es el nombre, prevaricación, no es perjurio, perjurio es jurar falsamente. Prevaricación es el pecado de aprovecharse de una posición política, social, y abusar de ese poder para enseñorearse y afligir u oprimir a personas vulnerables. Este pecado de prevaricación lo cometían los jueces cuando abusaban de su autoridad y podían hacer lo que ellos quisieran. Y mire, mucho de nuestro mundo hoy en día, de nuestros gobiernos en Latinoamérica y en muchas partes, están, hermanos, incurriendo en este pecado de prevaricación. Vivimos en un país aquí en México, yo sé que en muchos países pasa lo mismo, hermanos, donde las autoridades se enseñorean, son prepotentes, abusivos, son, hermanos, gente que abusan de esa posición para enseñorearse y aprovecharse de otras personas. Desde los rangos menores, como lo es la policía municipal, hermano, si la policía te ve con placas de otro estado, si te ve con vidrios polarizados, si te ve haciendo cualquier cosita que ellos consideren que pueden obtener un beneficio, más en las fronteras, ven una persona que viene con placas foráneas, lo detienen y le inventan cualquier cosa para quitar dinero. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se están aprovechando de las circunstancias. Y es en el rango más bajo. Luego están los policías estatales y luego están los policías ministeriales y luego está la Policía Federal, que es la Guardia Nacional, y después de la Guardia Nacional está aún los militares, y en todos los rangos, hermanos, hay abusos de autoridad. Las leyes que se dictan, hermano, muchas veces son injustas y tiranas. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestro pueblo, hermanos, se están autorizando leyes y se han aprobado leyes que se vulneran los derechos de personas que están vulnerables, no solo las viudas, no solo los huérfanos, pero también inclusive personas en el vientre de su madre, personas que ni siquiera han tenido la posibilidad de nacer, de ser dados a luz, que no han comenzado y no pueden ni siquiera ejercer el derecho más fundamental del ser humano, que es el derecho a la vida. Y en pro de un argumento, hermanos, que es tirano y que es cruel, muchas mujeres dicen, es mi cuerpo, es mi decisión, my body, my decision, es mi cuerpo, yo decido qué está dentro de mi cuerpo. Y atentando o abusando de ese derecho, atentan contra la vida de seres humanos que nacen o que no nacen, perdón, y que los asesinan. Leyes tiranas para autorizar, hermanos, muchas cosas como violentar y profanar la figura de la familia, de lo que es, hermanos, también el derecho de tener una familia, padre, madre. Ahora se pervierte todo eso prescribiendo leyes tiranas. La gente piensa, yo tengo autoridad y puedo hacer con ella lo que quiera, puedo decir que esto está bien, que esto está mal, y toman un juicio que no les corresponde, porque dice, apartan del juicio del mishpat a los pobres y quitan el derecho a los afligidos del pueblo y despojan a las viudas y roban a los huérfanos. Y Dios advierte y les dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? La arrogancia de estas personas que gobernaban al pueblo era tal que parecía haber una impunidad, que parecía no haber una autoridad que les pusiera un alto, alguien que les exigiera cuentas por el cumplimiento de sus funciones, por ser justos e imparciales. Y hermano, en todo gobierno le llega su tiempo y a toda tiranía le llega su final, porque hay un Dios en el cielo que equilibra la justicia e imparte, hermanos, hasta cierto punto, e imparte en el tiempo de Dios
la justicia para cada persona. Dios llamará a cuenta a cada persona, a cada juez, a cada gobernante que emite las leyes, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces son leyes injustas, leyes tiranas, leyes que van en contra de la naturaleza y en contra también de las leyes de Dios. Cuidado, cuidado con aquellas personas que están en autoridad, porque antes de prescribir o dictar una ley, debemos asegurarnos, una, de ser imparciales, de ser justos, pero también de considerar las leyes de Dios. Muchas de las leyes que están en las que están fundadas naciones prósperas son leyes basadas en los principios de la palabra de Dios, en el mishpat, en el derecho, en el juicio de la palabra de Dios. Y por eso Dios bendice a esas naciones. Qué tristeza que haya gobernantes que dicen que no necesitamos a Dios. Circula un video en redes sociales, no sé si es verídico o no, si fue creado con inteligencia artificial. Ya sabe que no tenemos manera hoy en día de saber qué es verdad y qué es mentira, pero donde la presidenta de México, tal vez usted lo vio, dice, no necesitamos de pastores ni necesitamos de sacerdotes que nos digan o que nos enseñen de dónde viene la prosperidad, de dónde viene la grandeza de una nación. Y alude a la falta de conocimiento de Dios y luego critica al país del Salvador, por ejemplo, al decir que como es un país cristiano, le adjudica a Dios la prosperidad de la nación. Si es verdad ese video, hermanos, me duele en mi corazón porque se anuncia una sentencia contra nuestro país que aunque está creciendo, que aunque va por buen camino, va a venir el quebranto por lo mismo que sucedió con el reino de Asiria que vamos a ver en este capítulo. Cuando ellos empiezan a decir, no, Dios no tiene nada que ver, cuando ellos empiezan a decir, no, 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 no es Dios, somos nosotros. Cuidado, cuidado, hermanos, porque esto está pasando no solo en México, pero en muchos países y nos va a enseñar un poco de política y de poco de qué debe hacerse de parte de los gobernantes. Y Dios dice, ¿qué haréis? ¿Qué vas a hacer cuando venga el castigo? ¿A quién vas a ampararte? ¿Quién te va a ayudar cuando venga de lejos el asolamiento? Está anunciando la sentencia contra la nación de Judá. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? En versículo 4, mire lo que dice. Sin mí, dice, se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta frase es recurrente en el capítulo anterior y el capítulo 8, principalmente en el 8. Varias veces, 4 veces se menciona, con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida. Cuando Dios decide traer juicio, Dios cumple con lo que comienza. Dios termina su juicio para traer atención a su pueblo, pero dice, mira, sin mí vas a ver lo que va a suceder. Y eso es lo que tenemos que entender. Los juicios que pronuncia Isaías, Jeremías y los que anuncian Ezequiel y todos los profetas, Joel y Amós, todos esos profetas, no son parte de un proceso de decir, Dios, yo los voy a destruir. Dios dice, simplemente lo único que tengo que hacer es quitar mis manos. Si tú empiezas a ser cruel, empiezas a ser despiadado, empiezas a abusar, aprovecharte, pervertir el derecho y la causa de los pobres, Dios dice, yo voy a quitar mis manos y sin mí tú te vas a terminar inclinando entre los presos, hablando del exilio de Babilonia, y entre los muertos, muchos de ellos van a caer. Pero dice, aún así, ni con todo eso ha cesado su furor, dice, sino que todavía está su mano extendida. Está el internet fallando, está cortado. Voy a reiniciar un poquitito, deme un segundito y tenemos que resolver la situación porque se está cortando el internet. Voy a hacer un ajuste rápido y regreso en un momentito. No, no me va a tardar ni unos pocos segundos. Por favor, no se vaya. Vaya compartiendo la publicación, ¿ok?
Muy bien, hermanos, disculpen. Entonces, esta parte va a una sentencia en contra de los jueces que se estaban aprovechando de los que quedaban, de los que estaban viviendo en la nación de Judá. Y luego, en la siguiente sección del capítulo, hermanos, comienza a decir, hermanos, una sentencia en contra de los asirios. Los asirios era el imperio creciente que estaba predominando y que estaba tomando y arrasando todo a su paso. Ya estaba básicamente invadiendo lo que era la nación bueno, ya había invadido a los sirios, ya los había destruido, y ya había invadido también a Israel, inclusive ya les había causado ciertos problemas a la nación de Israel y eventualmente fueron destruidos. Los asirios, que era donde se había confiado o puesto la confianza de Judá para que los defendieran, terminarían por ser, ¿ha escuchado la expresión que el remedio resulta peor que la enfermedad? Es algo interesante, ¿verdad? Sale peor el remedio que la enfermedad, o sale más caro el caldo que las albóndigas. Son expresiones mexicanas, espero que no sean inapropiadas, pero para describir que cuando Judá fueron invadidos, acudieron a un remedio que era acudir a los asirios, pero los asirios terminarían a ser la causa de su propia ruina. Es decir, fueron envenenados con su propia medicina. Y los asirios, hermanos, Dios dirige un mensaje hacia ellos de parte de Isaías y les dice estas palabras: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Algo que Dios tenía que advertir a la nación de los asirios, que estaban siendo un imperio creciente y muy poderoso, era que ellos entendieran que eran un instrumento de parte de Dios, que ellos se habían fortalecido, habían crecido, que habían tomado un gran auge, pero que no eran más que un instrumento de parte de Dios. Y muchas veces no entendemos eso, hermanos, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, viene de Dios. Y a veces nos pasa, muchas veces, a muchas naciones les pasa lo que le pasó a los asirios. Dice, le mandaré contra una nación pérfida. Es decir, los asirios eran un instrumento usado por Dios para ir a una nación pérfida, que era la nación de Judá, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Interesante la descripción que usa Dios para decir la función que Asiria tendría con relación a la nación de Judá. Es decir, Dios dice, yo he permitido que tú vayas creciendo porque eres un instrumento de mi ira. No quiere decir que eran salvos, no quiere decir que eran personas devotas a Dios, no, eran paganos, eran perversos, eran muy malvados y sangrientos, pero aún así Dios los estaba usando increíblemente, hermanos. Es algo que a mí me deja pasmado, porque Dios es tan soberano y Dios es tan superior a nosotros que Él puede usar lo que Él quiera. Él puede usar hasta Satanás para sus propósitos. Y suena mal lo que estoy diciendo, pero aún Dios está en control de todas las cosas, y mucha gente que no tiene nada que ver con Dios es usada para cumplir propósitos de Dios. Y no estamos hablando de un determinismo, no estamos hablando de que todo ya está escrito, de que todo tiene que ser como Dios dice y que nosotros no tenemos opciones. No, Dios le da al ser humano un libre albedrío, y eso está más que claro y evidente en toda la Biblia. Pero nada se sale del control de Dios y nada sale de los planes de Dios. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque Dios es soberano, pero también porque Dios es, hermanos, omnisciente. Dios trasciende el tiempo, el espacio. No hay lugar ni evento que Dios no conozca, ni hay tiempo en el que Dios no esté. Es decir, cuando Dios hizo el universo, dentro del universo se crearon, hermanos, tres elementos indispensables, que es el tiempo, el espacio y la materia. Son tres elementos fundamentales que están implícitos en Génesis 1. En el principio es el tiempo, cuando creó Dios, la causa, ¿verdad? Los cielos, está hablando del espacio, y la tierra, la materia. Dios creó el espacio, el tiempo y la materia en este universo que converge
en una dimensión o en una manera en que todas las cosas empiezan a fluir bajo el propósito y el plan de Dios. Pero todo se limita a eso, a tres cosas: materia, tiempo, espacio. Y luego, eventualmente, hermanos, cada uno de esos elementos se compone de tres, y todo se compone de tres. Hay un orden perfecto y bien diseñado de todas las cosas del universo. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. No puede, físicamente hablando, estar una persona al mismo tiempo en el pasado y en el presente, y mucho menos en el futuro. Vivimos solamente un segundo a la vez. Y el segundo que acaba de pasar ya no lo podemos regresar. Y el segundo que sigue a este tiempo no podemos adelantarnos. Tenemos que esperar y vivir en el presente. Nosotros no tenemos la capacidad de ver ni saber el futuro, ni tenemos la capacidad de regresar al pasado, pero Dios sí. Dios está en el pasado, en el presente, en el futuro, y eso nos hace a nosotros poco revolvernos en la mente, pero Dios todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, Dios ya sabe lo que va a suceder. Nada le sorprende, nada le pasa a Dios. Wow, esto ahora cómo le voy a hacer, como nosotros, ¿verdad? Dios no es así. Dios ya sabe todo. Pero Dios da la oportunidad al ser humano de poder tomar decisiones, de poder hacer lo correcto, de poder cumplir los propósitos de Dios. Y Dios dice que los asirios fueron una nación enviada por Dios. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Está una nación pérfida. La palabra implica infidelidad. Es una mujer, una persona, se le atribuye este adjetivo a una mujer que ha sido infiel o inmoral hacia su esposo. Y Dios describe a la nación de Israel muchas veces como una mujer, una esposa, y su idolatría lo ve Dios como un adulterio espiritual. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, y aquí está hablando del pueblo del norte y del pueblo del sur, y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, Asiria no pensaba en eso, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que sus pensamientos será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Entonces Dios está diciendo, en la mente de los asirios hay una idea de que ellos no entienden que son instrumento mío. Ellos en su mente tienen codicia, avaricia para destruir, desarraigar, para deshacer naciones, cortar las naciones, destruir. Ellos tienen un plan diferente que el mío, pero el plan que va a prevalecer es el mío, no el de ellos. Entonces, hermanos, aunque en este mundo hay violencia y hay inseguridad y hay situaciones que terminan ser complicadas, y hay situaciones, hermanos, que también terminan por ser dolorosas y aparentemente incontrolables, como hablábamos de la situación de inseguridad en México, que los cárteles se han impregnado, hermanos, hasta los más profundos rincones de la política, de la sociedad, los hogares, y mucho, parece ser imposible de resolver la situación de seguridad en México, la corrupción y tantos problemas en el mundo. Aún así Dios dice, mira, eso es lo que hay en tu mente, pero lo que hay en mi mente es diferente. Dios sabe cómo hacer las cosas y Dios termina por hacer su plan perfecto. Los asirios tenían un pensamiento muy diferente que el de Dios, pero al final se iba a hacer el plan de Dios, porque Él dice, mis príncipes no son todos reyes. Aquí se está enfocando a la jactancia de los asirios, que sentían que ellos tenían la capacidad de crecer, de dominar, de derrotar, de vencer, y que Dios no tenía nada que ver con eso. Ellos dicen, ahora voy a hacer un paréntesis, hermano, por favor, les suplico, mire, comparta la publicación. Yo sé que ya lo han hecho, pero en la interrupción que tuvimos del internet se fue mucha gente. Por favor, compártalo si es tan amable y ayúdenos a llegar a poquitas más personas si ustedes son tan amables, ¿ok? Bueno, continuamos con este versículo por aquí, por favor, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Fíjese la expresión. Él está diciendo que las personas que ayudaban las personas que ayudaban al rey de Asiria, el rey de Asiria se llamaba Sennacherib. Entonces, Sennacherib, hermanos,
estaba aquí, permítame, perdóname. Sennacherib estaba, hermanos, jactándose de que los príncipes, sus ayudantes, como por ejemplo vemos el Rabsaces, que fue enviado en los tiempos de Ezequías, el Rabsaces, hermano, venía jactándose y diciendo, mira, y él creía, se sentía superior a Ezequías y superior a todo, y era el capitán del ejército nada más. Los príncipes de Sennacherib, dice, todos son reyes, están al nivel, o sea, un ayudante mío está por encima o al mismo nivel de los reyes de cualquier nación. Y eso era arrogancia. No es dice, el Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Usa estas naciones, hermanos, que ya habían sido conquistadas para hablar de naciones que aún no eran conquistadas. Y estaba diciendo aquí cómo había derrotado ciudades que eran iguales demográficamente y militarmente que naciones que ya había conquistado. Entonces los asirios dicen, mira, esta nación, Calno, es como Carquemis, ya la conquisté. Amad, me falta ir allá, pero es como Arfad, ya la conquisté. Samaria es como Damasco, Damasco ya la destruí, voy a destruir Samaria. O sea, no hay algo que yo no pueda hacer. Están pensando los asirios en su mente. Dios dice, ese es el problema, que se les infló la cabeza y perdieron piso y se sintieron que eran todopoderosos y que nadie les iba a poder poner freno. Dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Fíjense, está diciendo los asirios, están diciendo, fíjate, yo ya dominé naciones que tienen más ídolos que los que hay en Jerusalén y los de Samaria. En la mente de los asirios de Sennacherib estaba este pensamiento: entre más ídolos, más dioses, y entre más dioses, más poder, y entre más poder, menos oportunidad a ser derrotados. Pero si, por ejemplo, los damasenos o el reino de Siria, que era politeísta, a más no decir, y naciones que ellos ya habían conquistado, habían destruido los templos, sus lugares altos de adoración, y habían tumbado sus imágenes de sus dioses, que fue un argumento del Rabsaces cuando viene contra Ezequías y la nación de Jerusalén o de Judá. Entonces dice, mira, si ellos tienen más dioses que Samaria y Jerusalén y los derroté a ellos, pues cuánto más ustedes que nomás tienen un dios. La lógica de los asirios era ese argumento. Ellos son, acá son 20 dioses, 100 dioses, 1000 dioses, y ustedes nomás tienen uno, o dos, o tres, porque ya eran medios politeístas. Entonces dice, si derroté al que tiene 1000 dioses, voy a derrotar al que tiene un solo Dios. Pero lo que no saben, como dijo el rey Ezequías, dijo, pero es que esos no son dioses. Esos no son dioses. El único Dios verdadero es el de nosotros. Y se cumple aquí una profecía dada, o se cumple una profecía adelante dada aquí en la invasión de Sennacherib al rey Ezequías, la nación de Judá. El asunto es que el argumento era, yo destruí mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, dice, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Recuerde que en el 722 los asirios invadieron Samaria y se llevaron toda la gente cautiva y destruyeron la ciudad de Samaria. Y empezaron a traer gente de otras naciones, esto lo podemos leer en Reyes y en Crónicas. Trajeron gente de otras naciones para vivir en Samaria, pero eran gente pagana, gente idólatra, y luego se empezaron a mezclar con los que quedaron ahí de Israel, y esa fusión, ese mestizaje da como resultado lo que era la raza samaritana. Los samaritanos que llegaron a ser gente pagana, gente que sinceramente, hermanos, pues fueron lamentablemente despreciados y odiados por los judíos, que mantenían su raza todavía intacta y la enseñanza en ese aspecto. Entonces, hermanos, tenemos aquí que Samaria tenía una percepción muy fuera de la realidad
de lo que era realmente, hermanos, servir a Dios, de lo que era ser un instrumento de Dios. Pero acontecerá, dice Dios, que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, o sea, Dios va a usar a Siria para cumplir un propósito. Pero cuando ese propósito sea cumplido, ¿y cuál es el propósito de Dios? Traer arrepentimiento. El propósito de Dios no era destruir a la nación de Israel, del reino del norte, ni a la ciudad de Jerusalén. En este caso, la referencia al monte de Sión es Jerusalén, donde estaba el templo, y la nación de Judá. Entonces Dios dice, cuando haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, ahora sí me voy a poner a arreglar cuentas con Asiria. Castigará el fruto de la soberbia del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque los asirios se inflaron muchísimo pensando, hey, nosotros somos los meros meros. Pero Dios dice, bueno, cuando acabe de cumplir el propósito contra Judá, contra Israel, que ya lo habían destruido, ahora venían contra Judá, los iban a causar y lograr un propósito en ellos. Entonces Dios dice, ahora sí voy a tratar con ellos, con los asirios, y los voy a corregir, más bien los voy a destruir y darles el fruto de la soberbia. Si hay algo que Dios aborrece en este mundo y en el ser humano, mis hermanos y amigos, es la soberbia. Tenemos que tener mucho cuidado con este asunto porque hay algo que a Dios no le gusta, es la soberbia. Y Dios dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, pero el primero dice los ojos altivos. Entonces, hermano, si hay alguien que se aborrece, que se jacta y que piensa que lo puede todo, Dios dice a ese, yo me lo voy a arreglar. Dios resiste a los soberbios. Es decir, hay algo que se exalta, se levanta y Dios dice, no, 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 esto no lo puedo tolerar. Y Dios ataca, Dios pone guerra, resiste es hacer guerra contra algo. Versículo 13, ¿cuál es la razón del odio o más bien el castigo contra Siria? Porque dijo, fíjese lo que dijo, y muchas veces nosotros lo decimos, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. Wow, hermano, un peligro gravísimo que nosotros podemos cometer es olvidarnos que todo viene de Dios. Pero voy a prender poquito el abanico nomás para que se me quite un poquito el calor aquí. Si oye ruido, ahorita lo apago, ¿ok? Nos olvidamos de dónde vienen las cosas y empezamos a creernos que somos nosotros y no Dios. Fíjese lo que dice Deuteronomio. En Deuteronomio, Dios advirtió mucho al pueblo de Israel sobre esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, ardientes, escorpiones, y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del Pedernal. Te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Pero dice, y digas en tu corazón, fue lo mismo que dijo a Siria, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres en este día. La sentencia es contra los asirios, que realmente, cuya capital era Nínive, la misma capital donde Jonás predicó años antes, y se convirtieron al Señor, y Dios los perdonó de ser aniquilados, por lo cual Jonás se enojó, y Dios les dio una oportunidad de convertirse al Señor. Se convirtieron, pero 60 años después de la predicación de Jonás, los asirios se les olvidó Dios y empezaron a creérsela. Es que ese es el círculo vicioso de aquel que confía en Dios. Tú confías en Dios, buscas a Dios, sirves a Dios, Dios te bendice. La bendición de Dios hace que se te olvide Dios. Y empiezas a jactarte y decir, no, yo para qué quiero a Dios si tengo muchas riquezas, tengo muchas cosas buenas, soy bien inteligente, soy capaz.
y eso trae destrucción, trae sentencia y castigo a nosotros. Y luego cuando estamos en la miseria y estamos batallando y con el agua hasta el cuello, por lo general tendemos a decir, Dios, perdóname, ahora reconozco que eres tú. Y se vuelve a repetir el círculo que por 400 años se siguió en el periodo de los jueces y por otros muchos años en el tiempo de los reyes y por otros muchos años en el tiempo del cautiverio. Entonces, hermanos, eso pasó con los asirios. Ni siquiera habían confiado en Dios. Bueno, sí lo habían hecho 60 años atrás, pero ahora ya no se acordaban de Dios. Ahora ya decían, no, mira, soy yo. Yo soy el mero mero. Yo soy mi poder, mi mano, mi sabiduría. Esta es una advertencia, hermanos, que no solo sucedió a los asirios, también sucedió a Israel, y Dios advirtió al pueblo de Israel, y por toda la Biblia se nos dice, no dejes que se te infle la cabeza, porque somos bien cabezones, con el respeto debido, hermanos. Usted y yo muchas veces nos subimos a un blog y nos mareamos. ¿Qué quiere decir eso? Nos empieza a ir bien y ya nos creemos como que somos superiores, como que es que yo soy inteligente, es que yo soy bien capaz, es que yo le echo ganas, es que yo soy bien chambeador, es que yo. Y mire, me duele decirlo, pero escucho muchos pastores hoy en día, hermanos, para vergüenza lo digo, pero muchos pastores que en sus predicaciones todo lo que hacen mire, qué casualidad que se nos va el internet cuando hablamos de este tema delicado, pero escucho muchas predicaciones en los púlpitos hoy en día, pastores levantándose con ministerios numerosos, ministerios bien establecidos y fuertes, pero empiezan a levantarse y decir, nosotros, yo, mi sabiduría, yo gané, yo hablé, yo hice, yo tengo, yo recibí, yo, mi iglesia, nosotros, yo. Cuidado, pastores, porque aunque tienes mucha experiencia y muchos éxitos y resultados, se nos está olvidando la clave de la ecuación. Es Dios. Es Dios. Hermano, usted tiene que discernir cuando empieza a oír un mensaje yoísta. ¿Qué es un mensaje yoísta? Es un mensaje donde aparece aludida la primera persona del pronombre personal muchas veces y usted empieza a oír decir yo. Muchas historias de mí, cuando yo trabajaba, cuando yo era, cuando yo... Yo estoy de acuerdo que se pueden usar ilustraciones y alusiones personales de vez en cuando, pero no debe predominar en un mensaje bíblico. No puede ser bíblico si es yoísta. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Tenga discernimiento por el amor del Señor. No escuche predicadores que le están metiendo en su mente la idea de yo soy diferente. A mí Dios me bendice porque mi poder, mi sabiduría, mi sufrimiento, mi dolor, mi quebranto, mi inteligencia, mi capacidad. Be careful, hermanos, cuidado. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, dice Sennacherib. Derribé como los valientes a los que estaban sentados. Fíjense, hablando de reyes de tronos y pastores. Yo gané miles, yo gano. Nadie gana como yo, nadie da como yo, nadie hace lo que yo. Wow, cuidado, porque no solamente los enemigos de Dios hacen eso, a veces los siervos de Dios hacemos esto. Pero a veces los creyentes también hacemos lo mismo. Traes un carro nuevo y yo merengues, ¿verdad? Yo trabajé, yo hice, yo gané, yo me esforcé, yo ahorré, yo supe, yo sacrifiqué, yo. No, hermano, es Dios. Pablo dice a la iglesia de Corinto, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si todo lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es Dios. Nunca quites de tu mente y tu corazón la ecuación principal que es Dios. Ese debe ser el factor elemental en cada ecuación de nuestra vida. Dios. Porque de Él vienen todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es Dios, mis amigos. Es Dios, mis hermanos. Es Dios, solo Dios. Pero mire lo que dice Sennacherib. Yo, mi sabiduría, mi prudencia.
quité territorios, saqué tesoros, derribé valientes sentados en los tronos. Y luego dice, halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé de la tierra. Ni siquiera fue difícil para mí. La alusión, imagine usted a alguien que va caminando y ve un nido ahí de un ave que dejó su nido y sus huevos ahí abandonados. Y usted va y simplemente dice, pues mira, ahí están los huevitos solitos, pues para comérmelos, y va y los agarra sin oposición, sin peligro, sin ningún esfuerzo. Y es lo que Sennacherib está diciendo. Esto yo lo he hecho sin que nadie me ayude. Yo y ni he batallado. Como huevos abandonados agarré las riquezas de los pueblos, me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala. Hablando de la analogía que usa de recoger huevos abandonados, no había nadie que se opusiera, ni boca que graznase. El graznido es el sonido de algunas aves, ¿verdad? O de las aves. Nadie, ni siquiera, ni pío dijeron como decir así. ¿Por qué decía Sennacherib? Soy tan fuerte, tan irresistible, que no hay nada ni nadie que se pueda oponer a mí. Y luego Dios le dice, cálmate, hijo, mira. Y le da este mensaje. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se imagina usted en algún momento estar picando una cebolla y que el cuchillo hable y diga, mira qué buen trabajo hice? ¿Se imagina usted un hacha, como la analogía que presenta, que está cortando a alguien un árbol y le está dando golpes certeros y se cae el árbol y el hacha diciendo, yo tumbé ese árbol? No, no, hacha, tú no tumbaste el árbol, tú nomás fuiste un instrumento usado por el leñador para tumbar ese árbol. ¿Se ensoberberá la sierra? Fíjese otra analogía. La sierra es ese material con dientitos, como serrucho le decimos. Serrucho es como un diminutivo y sierra es una más grande contra el que la mueve. La sierra no hace el trabajo lo hace el que la mueve, el que la utiliza como un instrumento. Como si el báculo era instrumento que utilizaban los reyes como una señal de autoridad y se levantaba, ¿verdad?, para mostrar su autoridad, su poder o para dar indicaciones. La vara era un instrumento de castigo. Dice como si levantase la vara al que no es leño. O sea, agarro la vara para golpear, pero como si la vara manejara al que la utiliza. Está hablando en un mundo muy ilógico y racional. Hermano, usted no puede pensar que un escritor, mire esta plumita que tengo aquí, le voy a dar una ilustración, pero le voy a presumir también. Esta plumita me la regaló el pastor Ezequiel Salazar y me dijo, cada vez que la uses, vas a orar por mí. Ahorita voy a orar por él. Entonces me da esta plumita. Imagínense que yo agarro esta pluma, muy bonita pluma, y la saco y empiezo a escribir un libro, ¿verdad? Estoy escribiendo un libro sobre la familia. Y uso esta pluma para escribir el libro. Y usted va y agarra la pluma y dice, wow, no hombre, pluma, qué buen trabajo hiciste. Tú escribiste ese libro, no hombre, qué. ¿Sí me entiende lo que le digo? La pluma no escribió el libro. Solo fue un instrumento para plasmar lo que alguien más quería hacer con ella. Es una analogía muy interesante y muy importante que nosotros debemos tener en mente, hermanos. Usted y yo no somos la causa, solo somos el medio por el cual Dios logra un propósito. Y si no se nos acuerda eso, hermanos, si no tenemos eso bien en nuestra mente, bien claro, vamos a incurrir en problemas graves de soberbia, jactancia, arrogancia, como lo fueron los asirios. Fíjese, hermanos, la palabra puede ser muy bien utilizada y muy bien entendida cuando nosotros vemos el llamamiento de Pablo. Por ejemplo, el Señor le dijo, ve, le dice aquí, hermanos, a este Ananías, que fue a Pablo, le dice Dios a Ananías, hey, levántate y ve a la calle que se llama derecha, con dirección y todo, y busca en casa de Judas. Dicen que esa casa todavía existe hoy en día en Damasco.
la calle y la casa de Judas. Dicen, yo nunca he ido, pero dicen los que saben, o a lo mejor lo inventaron, ¿verdad? Pero que existe esa casa. A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Y Ananías responde, Señor, he oído de muchos de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los príncipes, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como que tenía miedo Ananías, ¿verdad? Oye, viene a matarnos y me mandas a la boca del león. Y el Señor le dijo, ve, porque mire, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo no era el súper espiritual, el súper cristiano, era el súper instrumento de Dios. Dios lo usó como un instrumento y él aprendió esto y a sus discípulos, no seguidores, pero a sus alumnos, como lo era Timoteo, Pablo a través del Espíritu Santo le dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese iniquidad a aquel que invoca el nombre de Cristo. Y usa la analogía, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Es decir, que aunque hay instrumentos de oro y de plata, Dios no se fija en la calidad del instrumento. Dios se fija, mire aquí, en la limpieza del instrumento o utensilio. Si usted va a su casa, hermano, y abre su alacena ahí donde tiene los utensilios de cocina, iba a decir trastes, pero creo que es una mala palabra en Sudamérica, no sé. Pero ahí están los vasos. Otra vez se nos está yendo el internet, hermanos. Perdón, creo que es la hora que se satura aquí el servicio. Pero ahí están los vasos. Y usted ve acá un vaso de oro, fino, puro, oro puro. Vaso de oro. Un vaso de plata. Oh, qué experiencia es ser tomar agua en un vaso de oro o un vaso de plata. Y luego, después de eso, hermanos, vemos también un vaso de, de los partidos políticos, del PRI, del PAN o de Morena, ¿verdad? Con el logo ahí, la foto de Claudia Sheinbaum. Un vaso, estoy hablando de un vaso sencillo, lo que dan de regalo son muy baratos. Entonces usted dice, bueno, voy a tomar agua. ¿Cuál instrumento voy a usar? Ah, pues el de oro. Pero agarra el vaso de oro y adentro trae una cucaracha y está lleno de moho, de sarro, sucio. Puede ser muy valioso, pero no es útil porque está sucio. Usted lo deja ahí en la alacena, ¿verdad? Y ve el de plata, igual. Pero ve el del PRI que está ahí, ¿verdad? O el del PAN o el de Morena o el de regalo que le dieron junto con el refresco, pero está limpio. ¿Cuál utensilio va a usar usted? Pues el que está limpio, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, no importa la calidad que tengas, importa que estés limpio y que estés útil para el Señor. Pero el problema es que se nos pierde de vista el hecho que aunque seamos de oro, de plata o de plástico, de madera, seguimos siendo simples instrumentos. Y Asiria se jactaba, Pablo también usó la analogía en Romanos, dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre la masa para hacer un instrumento de honra y uno de deshonra? Versículo 16, por esto el Señor Jehová de los ejércitos, voy a ir rápido porque ya se me acabó el tiempo, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Dios está diciendo, por eso, porque se le subió la soberbia a Siria pensando que él fue, pensando que él era, pensando que él era la causa. Por esa razón Dios dice, voy a enviar debilidad sobre sus fuertes y debajo de su gloria encenderé una hoguera que es como un fuego
que se iba a tardar, pero que iba a hacer efecto. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo, Dios, Cristo, habla del Mesías, por llama. Que abrace y consuma. Note, abrace, sin el acento es, y también, sí, es diferente a abrace con C que abrace con S. Tenemos que también saber ortografía para entender las palabras, porque no es abrazar. Hay una gran diferencia entre abrazar con S y abrazar. Abrazar con S, perdón, que es quemar, y abrazar con Z, que es extender las manos para manifestar cariño a una persona. No vaya a pedirle a alguien que le abrace, ¿verdad? Con C, y en lugar de abrazarlo, lo abrace con S y lo queme vivo. Bueno, es una diferencia abismal por una letra, pero nada más para entender. Que abrace es que ponga fuego y consuma, poner brasas, en un día sus cardos y sus espinas. Y la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. Pero no solamente, dice, no solamente superficialmente, Dios está diciendo alma y cuerpo, no solamente una destrucción material, pero también una destrucción espiritual, porque evidentemente se está dando alusión a la composición del ser humano de cuerpo, alma y espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios, como dice Eclesiastés, y vendrá a ser como abanderado en derrota, abanderado en derrota, esa persona que aludía o que anunciaba la retirada porque habían sido derrotados. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los puede contar. Note, hermano, las figuras que usa Dios para describir gráficamente la profecía. Los árboles que queden en su bosque, está hablando del numeroso ejército que tenía los asirios, serían tan reducidos que su número quedaría que un niño, estoy hablando una hipérbole, una poca exageración, que un niño lo pueda contar. Esta profecía se cumple inmediatamente, hermanos, en el tiempo que Sennacherib viene, o que el Rabsaces viene, y Sennacherib viene para invadir Jerusalén. Pero Dios manda un ángel que en una sola noche mata 185,000 soldados de los asirios. Y ahí se cumple esta profecía prácticamente. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Qué tremenda aplicación. Está diciendo Dios, el resultado de todo este proceso que estoy haciendo es enseñarles que no pueden confiar en los asirios. Van a quedar tan destruidos que ahora van a entender que la confianza debe ser puesta en Dios y no en otras cosas. Muchas veces Dios tiene que derribar aquellas muletas en las que nos apoyamos para predominar y prevalecer como la única fuente de nuestra confianza y el único en quien realmente e invariablemente podemos confiar, hermanos. Bien interesante, a mí me encanta esta lectura y me da mucha enseñanza. Nunca más se apoyarán en el que los hirió. Ya no vas a confiar en el dinero, en el trabajo, en tu profesión, en tu carrera, en una religión. Vas a confiar solamente en Dios cuando prevalezca Dios sobre todas las cosas. Y aquí se cumple la promesa de Dios, ¿verdad? De el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Qué hermosa analogía. El primer hijo de Israel, de Isaías, ¿se acuerda cómo se llamaba su primer hijo? Vamos a verlo aquí en el texto. No estamos en Isaías aquí, pero vamos a regresar a Isaías. Y es el capítulo, ¿dónde estaba? Cuando Dios lo manda. No, está en el capítulo 7, debe ser. Sí, dice aquí. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo. ¿Se acuerda usted qué significa Sear Jasub? ¿Alguien que me conteste en los mensajes? A ver si están ahí o nomás dejaron el celular olvidado.
A ver, ¿quién me responde? Sear Hasub. ¿Qué significa Sear Hasub? Están dormidos, hermanos. Bueno, es que yo sé que hay un delay en la transmisión y se tardan para responder. Estoy esperando un mensajito ahí que me diga qué es Sear Hasub. Bueno, les voy a decir porque no veo respuesta y a veces creo que es como un minuto de delay, más o menos. Bueno, Sear Hasub significa el remanente volverá. Entonces, la promesa es, yo voy a tratar con ustedes, voy a usar naciones paganas, voy a usar, esas naciones paganas se les va a creer, van a sentir que ellos fueron la causa y yo voy a tratar con ellos, pero mire lo que dice Dios, dice, el remanente volverá. Le voy a decir algo bien interesante, hermanos. Hoy, por primera vez, tenemos más audiencia en YouTube que en Facebook. En YouTube dice que tenemos más de 50. Bueno, a mí me dice 51 y en Facebook 42. Qué interesante, nunca había pasado eso. Pero Sear Hasub es el remanente volverá. Y es lo que Dios está diciendo. Ya no vamos a compartir en Facebook, ya no vamos a ir a YouTube poco a poco, ¿ok? Sí, Facebook nos va bajando y bajando y YouTube va creciendo y creciendo. Eso es bueno. Bueno, está diciendo Dios, donde estamos aquí, el remanente volverá. Entonces, ¿se acuerdan que Isaías dijo, yo y mis hijos, o yo ¿cómo dice? Somos mensaje. ¿Dónde está ese? Está en el capítulo 8, donde Isaías 8:19, si no mal recuerdo, dice, no, sí, aquí en 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Tenía dos hijos. Sear Hasub es, el remanente volverá, y su segundo hijo, si se lo aprendió, su segundo hijo está en el capítulo 8, versículo 1, Maher Salal Hasbaz. ¿Qué significa? Significa se apresura a la presa. Entonces anuncia juicio, pero el primer hijo anuncia promesa de restauración. El remanente volverá. Qué interesante, hermanos. Bueno, yo veo que no es muy interesante para muchos que, ay, qué aburrido Isaías. Vámonos. Vamos a ver videos chistosos. Vamos a ver videos chuscos, ¿verdad? Pero bueno, el que le interesa se queda y aprende. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, la alusión a esta expresión es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia será como la arena que está a la orilla del mar, incontable, innumerable. Pero Dios dice, aunque esa promesa se va a cumplir, no todos, por ser hijos de Israel o por ser judíos, van a ser salvos. Siempre hay una doctrina que se llama el remanente que Pablo enfatiza, que Dios siempre ha dejado un remanente fiel y que Dios sigue teniendo hasta hoy en día un plan para el pueblo de Israel. Paréntesis, un cristiano nunca debe estar en contra de Israel. Hoy en día el mundo tiene un antisemitismo, hermano, exagerado, extremo, atacando a Israel por todos lados, las redes sociales, todos los wokistas, generación que está atacando a Israel. Interesante que son los LGBT, X, Y, Z que están atacando a Israel y que están defendiendo Palestina, y los palestinos y jamás el Estado Islámico odia a esa gente y quiere exterminar a esa gente, como quiere exterminar a Israel y como quiere exterminar a todo pagano para ellos. Pero bueno, es un paréntesis. Dios sigue tratando con su pueblo y Dios seguirá tratando con su pueblo, y un remanente va a volver, y ese remanente será salvo durante la gran tribulación, y Dios va a gobernar desde la nación de Israel para todo el mundo cuando venga en el milenio. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas a Siria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Qué hermosa promesa. Aún en la ira Dios tiene misericordia. Aún en la ira Dios dice, sí, mi hijo, mira, va a venir contra ti los asirios,
pero no los temas. Yo nomás los estoy usando como un instrumento de castigo contra ti. Pero cuando eso termine, voy a destruir a los asirios y tú vas a poder, voy a corregir tu pecado y podemos restablecer la comunión. Y levantará a Jehová de los ejércitos azote contra él, contra Siria, como la matanza de Madián o la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Tres recordatorios que trae Dios para acordarse cómo Dios es poderoso para traer salvación y traer misericordia a su pueblo. En el pueblo, en el tiempo de los jueces, Gedeón se levanta con un ejército de 300 israelitas para atacar a los madianitas de 130, bueno, yo creo que eran 150,000 soldados, aunque la Biblia dice que 120,000 fueron muertos en un solo día y las cuentas dan como 130,000, pero eran más que huyeron. Pero bueno, en ese día dice, Dios hará un azote, y esto también se cumple el día de la invasión de Sennacherib, en la matanza de Madián, que mataron 120 y tantos mil soldados en un solo día, con 300 soldados, o en la peña de Oreb, donde fueron muertos, ¿se acuerdan? Selma y Salbuna, príncipes de Madián, y alzará su vara sobre el mar como hizo Moisés, ¿se acuerda de Moisés? Que fue la vara que abrió el mar rojo, y fue la vara que Moisés extendió para cerrar el mar rojo y murió el ejército de los egipcios. O sea, Dios va a traer juicio en aquel tiempo, y le hizo el recordatorio con hechos históricos que estaban en la mente, presentes en la mente del pueblo de Israel, de los judíos. En aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Interesante, aquí hay un mensaje y una profecía mesiánica. En aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro. La carga del cautiverio, el peso de la imposición, tal vez arancelaria, imposición tributaria, su yugo de servicio político y de ejercer presión, dice, se pudrirá a causa de la unción. Y la unción es una palabra que describe la acción que tenían para ungir a un sacerdote o a un rey. Y hermanos, el ungido es Cristo, así se le llama al Mesías, el ungido, el enviado por Dios. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, habría una libertad temporal de cautiverio, y una libertad y una paz de conflictos armados, pero la verdadera libertad viene con la unción que trae el Señor Jesucristo. Interesante eso, hermanos. Wow. Yo nunca lo había visto así, este versículo. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Aquí lo que hace Isaías en su profecía es trazar una ruta visible que vendría el ejército de los asirios, como diciendo, mira, ya viene en Ahad y luego va a pasar hasta Migrón. En Micmas va a contar su ejército, pasaron el vado, ya se están acercando, como describiéndolo en el momento que está sucediendo. Se alegraron, se alojaron en Jeba, ahí están. Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó, grita en alta voz, hija de Jalim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatod. Madmena se alborotó y los moradores de Jebim huyeron. Así vendrá, aún dice vendrá, perdón, día cuando reposará en Nob. Nob está al norte de Jerusalén, y alzará su mano en el monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Note la ruta que traza de los asirios hasta llegar a Jerusalén, como para darle dramatismo al asunto y darle urgencia, un sentido de urgencia a la profecía que se estaba avecinando a cumplir ya inmediata, casi inmediatamente. Deje ver si puedo sacar el mapa que se supone que pude generar aquí. Déjeme lo intento, ¿ok? Si no, pasa nada. Pero a ver si está suficientemente claro para que veamos gráficamente estas ciudades. Note las ciudades que menciona y luego las voy a citar aquí en el pasaje. Versículo Isaías 10, 28. Note aquí. Vino, dice,
no puede verse el puntero del mouse, pero vino hasta Ahat y empieza en la parte norte, hasta Migrón. Ahí está Ajar, Migrón. Bueno, yo lo estoy señalando, pero no se ve el puntero, pero está en la parte norte donde dice Benjamín, cómo van a entrar los asirios hasta Migrón. Y luego dice en Migmas, que es una parte ahí entre Migrón y Migmas, ahí está, Migrón y Migmas, contará el ejército, ahí harán un censo. Pasaron el vado, ahí menciona un lugar específico, se alojaron en Jeba, mire ahí la ciudad de Jeba, ojalá que la esté observando. Y luego dice Ramá, tembló, Ramá está en la parte hacia la izquierda de su pantalla, está en Jeba y tiembla Ramá porque están cerca, y tembló, dice, Gabá de Saúl huyó, ahí ubique en el mapa, bueno, ahí no aparece, o no lo alcanzo a ver. Y luego dice, vino hasta Ahat. No, perdón, ya estoy en el 29. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, grita en voz alta, hija de Jalim o Galim, haz que se oiga hasta Lais. Hasta Lais, dice, pobrecilla, Anatot. A ver, aquí los trato de alcanzar a ver, pero no se ubican aquí en el mapa. Pero son regiones cercanas aquí. Y luego dice, Madmena se alborotó y los moradores de Jebim huyeron. Son lugares, algunos lugares no están ubicados o no están más o menos señalados, pero mire hasta dónde llega Nob, ya al norte de Jerusalén. Prácticamente dice, aún vendrá día cuando reposará en Nob. Nob era la ciudad donde vivían los sacerdotes y levitas. Entonces, el progreso de la invasión asiria sería en ese orden y en esa manera como para decirles, mira, ya vienen, ahí vienen, ya se oyen, ya están aquí. Pero aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. Esto está haciendo otra analogía para describir que aunque era una nación fuerte y poderosa, así como de gran altura, serán cortados. Entre más altos, más fuerte caen y los altos serán humillados. Y cortará, dice la Biblia, con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Entonces lo que Dios está diciendo aquí, hermanos, es cómo, aunque se veía inminente la venida de los asirios, Dios iba a tratar con ellos. Y fueron los babilonios quienes derrotaron a Siria y se volvió otro instrumento de Dios, que también Nabucodonosor le pasó lo mismo, se jactó de él, yo, mira lo que yo he hecho, y Dios lo hizo también humillarse como un animal, como se perdió la cordura, y hasta que se humilló, Dios lo volvió a restablecer. Entonces, hasta aquí llegamos, hermanos, con este capítulo que estuvo largo, y bueno, los que perseveran hasta el fin quedan salvos, estoy siendo bromista, pero gracias a los que se quedaron y aguantaron la enseñanza, porque no está emocionante, pero sí está interesante para el que quiere aprender. Si usted está mirando esto en grabación, háganos 3 favores. 1, dele like al video. 2, escriba en un comentario de dónde nos escucha, más de dónde, lugar. Y número 3, comparta la publicación si usted fuera tan amable para que llegue a más personas. Hasta aquí vamos a llegar con esta, y viene un número aquí, perdón, de WhatsApp para que nos pueda enviar un audio, un testimonio, si usted le está haciendo bendición este programa, porque veo que cada vez tenemos menos. Bueno, es que estuvimos una semana sin transmitir, pero hoy pues nos faltó un poquito llegar a más personas. Ahí está mi número, y si usted puede mandar un testimonio, un mensaje, no puedo contestar llamadas todo el día, pero sí puedo recibir y escuchar sus mensajes y leerlos, por favor.